no sé. Listo. Bueno, ya estamos grabando. Ok, chicos, entonces el entrenamiento de hoy es lo básico de Workers' Comp y General Liability, seguros comerciales de trabajo, para poder tener una idea de qué son los seguros y ustedes contestar las llamadas y poder contestar algunas preguntas que los clientes hacen cuando llaman, tengan un poco más conocimiento, conocer el formato que tenemos, que se debe de llenar cuando alguien llama para una cotización, para después pasar esta información al equipo y poder apoyar un poco más y ustedes se sientan un poco más seguros en contestar esas llamadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver en nuestro valor del compromiso. Si alguien lo tiene por ahí, que me lo pueda leer, por favor, para anclarnos. Yo, Lau. Ujú. El compromiso, asumo mi trabajo de una manera consciente, comprometido a indagar, instruir y servir, apropiándome siempre de buscar una solución. Ok, ¿qué escuchas? ¿Qué te trae presentes? Bueno, que nosotros acá como miembro de equipo de calidad siempre tenemos también la responsabilidad de nosotros indagar, de buscar nosotros mejorar los procesos, de buscar ayudarnos entre nosotros para poder asumir nuestro trabajo de la manera correcta, para poder llevarlo a cabo de la manera correcta y más eficiente, bueno, efectiva. Mm, listo. Indagar, esa palabra indagar me viene a mí y escucho muchas preguntas, ¿no? Que de nuestra parte hacer esas preguntas, indagar con el cliente para encontrar una solución para el cliente y poder hacer la venta, ¿no? Poder ofrecerle un servicio y ayudar al cliente. Entonces vamos a iniciar con nuestro entrenamiento. ¿Alguien me puede decir lo que sabe de Workers' Comp o no sabe nada para saber dónde estamos? Osvaldo, ¿has escuchado algo de Workers' Comp, que del Eh, equipo? bueno, de Workers' Comp, la verdad es la que menos he escuchado. Sé Okay, que es la que buscan ya cuando tienen empleados en una compañía. okay. Eh, pero básicamente ya está ahí. De allí tengo muchas dudas. Pam, ¿tú algo de Workers' Comp? Sí, no, nada, Nada. nada, nada. Nada. Qué bueno, entonces súper necesario este entrenamiento. Listo, entonces voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, Ok, Lau. listo. Pam, si me puedes ayudar a leer el primer párrafo. Dice Workers' Compensation. ¿Qué es la Workers' Comp? Workers' Comp es el seguro que cubre a los empleados en el trabajo. No cubre daños a terceros, solo empleados. El precio de la Workers' Comp se basa en el payroll de los empleados y en la cantidad de empleados que tenga. Además, también se basa en el trabajo que haga. Por ejemplo, una póliza de roofing es más cara que una póliza de pintura porque el roofing tiene más riesgo. Ok, entonces, como decía Osvaldo, algunos clientes vienen y buscan la Workers' Comp porque tienen empleados, pero no siempre es así. Pero el Workers' Comp sí se basa en el payroll, que es cuánto se le paga al empleado si en el caso el cliente sí tuviera un empleado. El ejemplo que da aquí, el roofing es más caro que pintura. El Workers' Comp cubre a los empleados si se lastiman en un trabajo. ¿Ok? Entonces, si un trabajador está encima de un techo haciendo roofing, que es trabajando en el techo, y un cliente está trabajando adentro de la casa pintando, ¿cuál es más riesgoso? El roofing. Entonces, el Workers' Comp de un trabajo de roofing va a ser más costoso que un trabajo de pintura. Entonces, eso es algo que le podemos usar como ejemplo explicándole al cliente, porque se sale muy cara si yo hago roofing y yo tengo un amigo que trabaja en pintura y le sale más barato por esa razón, porque el riesgo es más alto. El riesgo de que alguien se pueda lastimar es más alto, entonces el seguro va a ser más alto. Ok. ¿Qué es el certificado de Workers' Comp? Osvaldo, ¿me ayudas?
El certificado de Workers' Comp significa 0 empleados, 0 payroll y el dueño excluido. Es para clientes que apenas están comenzando su negocio y necesita que se les den el trabajo. Cuando se hace esta póliza, les damos un certificado de seguro que la compañía que da el trabajo recibe este certificado y así le puede dar el trabajo a nuestro cliente. También se vende a las personas, se las pide el jefe con quien trabajan o para que les paguen el cheque, se le dice al cliente que no cubre en caso de que llegue a pasar algo. Generalmente valen entre 1.500 y 1.900 dólares al año y no se puede financiar. Ok, Eso no lo sabía. listo. Entonces, aquí nos está diciendo que muchas personas vienen y piden el Workers' Comp con 0 empleados. Entonces, es un cliente que apenas está iniciando su trabajo, dice, ya quiero empezar mi propio negocio, no tengo empleados, soy yo haciendo el trabajo, pero necesito el Workers' Comp porque el jefe, la persona que me va a pasar el trabajo, me lo está pidiendo. ¿Por qué se lo piden al cliente? El Workers' Comp es un certificado, un documento que le damos al cliente, que él se lo lleva a su jefe. Cuando el jefe recibe este documento, si el cliente se llegara a lastimar en el trabajo, él no puede demandar a la persona que le pasó el trabajo, como que está liberando al jefe de la obligación a pagar si se llegara a lastimar. Entonces él está diciendo, mira, yo tengo mi propio seguro. El jefe dice, ah, listo, entonces puedes trabajar, pero no está cubierto si él no se está incluyendo en el seguro, como dice aquí, el dueño excluido y 0 empleados. Muchas personas conocen este seguro como Ghost Policy, como seguro fantasma, porque en verdad no los está cubriendo, simplemente les está dando el permiso a trabajar porque el jefe ya los acepta con este certificado. El jefe está liberado de pagar si ellos se llegaran a lastimar. ¿Sí están entendiendo hasta ahorita? Ok. Sí, una preguntita rápida. ¿Qué tan legal es esa parte? Ok, ahorita vamos a aquí donde dice realmente que cubre. Ahora va a explicar un poquito más de eso. Es Ok. totalmente legal. Si una persona se llegara a lastimar o el jefe se llegara a lastimar, pero no está incluido en la póliza, el seguro sí les va a pagar, pero le van a hacer la póliza como retroactiva y cobrarle todo el dinero que no le colectaron al principio. Ok, entonces el seguro le paga el daño, pero le van a decir, ah, usted no lo incluyó, entonces nos debe este dinero de la póliza. Ok, entonces realmente sí cubre. Carlos, ¿puedes leer? Ok. Sí, la póliza se está haciendo que no haya empleados, pero si nuestro cliente contrata a alguien y esa persona tiene un accidente, la compañía sí va a pagar. Luego le van a cobrar entonces el valor de la póliza con un empleado y con un cierto payroll. Esto no se lo decimos al cliente porque no queremos que la compren si realmente tiene empleados. Es la pregunta que hacía Spam. Entonces, el seguro sí les va a cubrir, les va a cobrar la diferencia que no le pudieron cobrar, porque un ejemplo que puede pasar de verdad. Yo soy un soy un jefe que no tiene empleados, compré mi póliza, pero de aquí a 2 meses contrato a alguien y el día que lo contrato, ese día se lastima. Entonces yo la verdad no lo hice al propósito, simplemente no me dio la oportunidad de ir a agregarlo a mi seguro. Entonces la compañía me va a pagar el daño del empleado si se lastimó y me van a cobrar el dinero que no pudieron cobrarme anteriormente, porque eso sí puede pasar. Entonces el seguro sí te cubre, pero te van a cobrar el premium de la póliza que no pudieron colectar. Ok. Ok, porque una, perdón, porque una póliza sin empleados y sin payroll es aceptable. Simplemente son pólizas que NCCI vende porque hay casos en los que solo existe una sola persona en una compañía. Entonces, el dueño también estaría excluido para no pagar más y sirve para que le den los trabajos de contratista.
También sirve para cuando alguien es contratista, él se compra su póliza sin empleados, pero le pide a todas las personas que contrata el certificado de Workers' Comp. Entonces, esto se refiere, yo soy contratista, tengo mi Workers' Comp y contrato a Stephanie para que trabaje conmigo. Pero si yo incluyo a Stephanie en mi Workers' Comp, me va a costar más dinero porque tengo que poner que le pago a Stephanie cierto salario, entonces me van a cobrar basado al salario de ella. Pero si yo le digo a Stephanie, saca un Workers' Comp y muéstramelo, entonces lo mismo pasa como si yo fuera el contratista de Stephanie. Ella compra su propio Workers' Comp, a mí mi Workers' Comp no me va a subir y todos estamos cubiertos. Si se llegara a lastimar a Stephanie, yo no voy a ser responsable porque ella tiene su propio Workers' Comp. Entonces, esa es una explicación que le podemos dar al cliente. Dice, yo sí tengo 3 empleados y les pago X cantidad, pero le va a salir muy caro con 3 empleados. Lo que él puede hacer es decirle a sus empleados que cada quien saque su propio Workers' Comp. ¿Ok? Y eso también es válido. Ok, regresamos con Pam, que es la auditoría. ¿Qué es la auditoría? La auditoría se les hace a todas las personas que compran esta Workers' Comp al final del año de la póliza, aunque también hay probabilidad que la hagan a los 3 meses o 6 meses. Los auditores tienen que ver que la persona realmente pagó lo que dijo que les pagaba a los trabajadores, o si no tuvo trabajadores, entonces ellos verificarán que realmente no tuvo trabajadores ni le pagó a nadie. Pruebas que piden son cuentas de banco, income tax, etc. Si el cliente no tiene income tax, tiene que hacerlo. Si el cliente si el cliente quiere poner que le pagó a empleados para deducirlos de impuestos, entonces esa es prueba suficiente para mostrar de que sí le pagó a los trabajadores que tiene. Pero si el cliente compró un certificado de Workers' Comp, la compañía quiere ver que no tuvo empleados y no le pagó a nadie. Si en los taxes sale que le pagó a alguien, entonces la compañía le ajusta el valor de la póliza a lo que costaría con esa cantidad de payroll. Ok. Entonces, Workers' Comp, a fin de año, como aquí dice, de 3 meses a 6 meses, todo depende del riesgo cuando le hacen las auditorías. La compañía le manda una carta al cliente diciendo necesitamos verificar tu ingreso y tus gastos, ¿ok? Entonces aquí dice piden pruebas de banco o impuestos. Entonces a fin de año cuando el cliente hace sus impuestos, él dice yo gané $1 millón, pero le pagué a 3 personas que trabajaron, cada quien 30,000, entonces tiene esa deducción. Y en los impuestos va a deducir 30,000 por 3 empleados. Cuando él mande esas pruebas al Workers' Comp y en el Workers' Comp tenía 0 empleados, él va a tener que pagar lo que no le cobraron en el Workers' Comp, el premium, porque él dijo que no tenía empleados. Entonces siempre están las pruebas de los impuestos o las cuentas de banco para de verdad confirmar que no tuvo empleados. ¿Ok? Entonces, si él va a deducir trabajadores en los impuestos, tenemos que dejarle saber al cliente que la información debe coincidir con el Workers' Comp, porque si no le van a cobrar la diferencia. Nosotros sabemos que si ellos deducen ese dinero en los impuestos, le van a cobrar menos o a veces no le toca pagar en los impuestos, pero va a tener que pagar en el Workers' Comp la diferencia de premium, porque sí tuvo trabajadores que no reportó al inicio de la póliza. Okay. ¿Cómo se vende un Workers' Comp? ¿Quién sigue, Osvaldo? Claro. ¿Cómo se vende una Workers' Comp? Para vender una Workers' Comp hay varias formas. Una de las formas es preguntarle al cliente qué Workers' Comp necesita. Si la persona sabe sobre el tema, te dirá exactamente qué es lo que quiere. Pero generalmente la gente no conoce qué es lo que quiere. Entonces la forma de hacerla saber es hacerle las preguntas que más se puedan al cliente para así poder identificar qué es lo que ellos necesitan. Estas son algunas de las preguntas. ¿Quién te está pidiendo la Workers' Comp? Si es el jefe, ya sabes que es el certificado.
te están deteniendo el cheque. O sea que no te van a pagar hasta que muestres un certificado. Tu compañía tiene un nombre. ¿Cuántos empleados tienes? ¿Cómo le pagas a tus empleados? ¿Cheque o cash? Con estas preguntas nos daremos cuenta si el cliente tiene ya una compañía establecida y si realmente él es el dueño de la compañía y necesita un workers comp con empleados. O si apenas está comenzando su compañía, él es el único dueño y prácticamente hace los trabajos él solo, necesitará el certificado. Si el cliente realmente necesita una workers comp con empleados, se cotiza con Appalachian. Appalachian y se ve en cuánto le saldría. El premium mínimo de Appalachian es $5,000. Y si ellos financian, le piden aproximadamente el 25% del down y el resto lo financian. Todo esto dentro de un año, ¿correcto? Ujú. Los precios de los certificados son por año. Preguntar cuánto cuesta ahora. A esto se le aumenta $350 del policy fee de calidad latina y se le tiene que pagar en cash. Ok, ahí paramos. Entonces, las preguntas, que esas son preguntas que sí deberíamos apuntar por ahí para tenerlas muy presentes cuando recibimos esas llamadas de los clientes. Entonces, el cliente llama, buenas tardes, ¿me pueden cotizar un workers' comp? Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, hay que empezar a hacer muchas preguntas, ¿ok? Y una muy importante, como la que dice aquí número 1, ¿quién se lo está pidiendo? Entonces, de ahí el cliente puede decir, no, apenas estoy buscando trabajo y me dijeron que si tengo el seguro, más posible me dan un trabajo, ¿no? Entonces, eso es cierto. Si yo voy y pido un trabajo y yo les digo, si estoy asegurado, a una persona que dice no tengo seguro, es más posible que me den el trabajo a mí que tengo seguro. Y en otros casos dicen, no, ya tengo el seguro, ya tengo el trabajo, perdón, me están pidiendo el certificado, como dice aquí. Ok, listo. Entonces, cuando las personas nos dicen, ya tengo el trabajo y el jefe me está pidiendo el certificado, necesitamos indagar un poco más de, ¿sabes qué límites te están pidiendo? ¿Qué coberturas? ¿Te están pidiendo algo en específico? Las pólizas de Workers' Comp y General Liability no son como las de auto, donde nosotros vamos, hacemos cambios, inmediatamente está. ¿Ok? Entonces, eso demora a veces entre 7 a 10 días para que el cambio se haga esté hecho. Entonces, si nosotros vendemos la póliza de Workers' Comp y cuando le damos el certificado al cliente, él dice, ay, me lo rechazaron porque no tiene estas palabras. Workers' Comp tiene vocabulario muy específico a veces. Entonces, si no está escrito como el jefe lo requiere, vamos a tener que hacer cambios, hacer endorsements y eso demora. Entonces, si el cliente está esperando que le den su cheque, como dice aquí la pregunta número 2, va a tener que esperar todavía otra semana. Y los clientes se empiezan a molestar, pues ellos están frustrados porque necesitan el dinero. Entonces, es explicarle a los clientes que necesitamos tener toda la información antes de hacer la póliza para que no demore más el proceso. ¿Ok? Entonces, si la persona nos dice, el cliente nos dice, no, el jefe me lo está pidiendo. Ok. Usted nos puede conseguir un certificado ejemplo. Entonces, en muchas ocasiones, los clientes vienen con un certificado que el jefe les da, que tiene toda la información que van a requerir. Aquí les voy a mostrar un certificado ejemplo para que veamos qué tan complicado puede ser. ¿Ven la pantalla o no? ¿Ven la pantalla, chicos, o no? No, ok. Ok. Entonces, este es un certificado de seguro. Ok. Entonces, vemos mucha información. Un certificado básico
puede tener solamente en la primera sección marcada, pero un certificado más complejo puede pedir mucha más información. Entonces, si nosotros vendemos el Workers' Comp o el General Liability con la información mínima, básica que regularmente piden, pero el cliente después viene, mira, tengo que hacer todos estos cambios, se va a demorar el proceso. Entonces, siempre es mejor dejarle saber al cliente si puede conseguir que le manden por email, que le manden por texto, foto, un ejemplo del certificado que está requiriendo el jefe. ¿Ok? Porque esto va a ser mucho más fácil a que nosotros vendamos la póliza desde un inicio con toda la información que va a necesitar el cliente a después tener que hacer cambios. Se pueden hacer, pero se va a demorar. Y si el cliente está esperando el cheque que le paguen porque no se lo dan hasta que entregue el certificado, va a demorar el proceso. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué escuchan hasta ahorita? ¿Algunas preguntas? ¿Qué cubre el Workers' Comp? Carlos. Cubre solo al empleado. Ok. Entonces vamos a resumir qué cubre el Workers' Comp. Workers' Comp cubre a trabajadores, a los empleados o al jefe, si están incluidos en la póliza. Si no están incluidos en la póliza, se conoce como Ghost Policy, póliza fantasma, que libera al jefe de cualquier demanda o que tenga que pagar si la persona se lastima durante el trabajo. La mayoría de nuestros clientes compran la póliza fantasma, 0 empleados, no incluyéndose en el seguro. Lo compran porque necesitan que el contratista le dé el cheque y no están incluyendo a nadie porque quieren lo más económico. Dime, Osvaldo. Ahí decía que el costo en ese momento era $350 de fee para calidad latina. ¿Sigue siendo el mismo o ya tiene otro? Aquí en Sur Carolina sí. Tendrían que preguntarle a Víctor en Atlanta si están cobrando lo mismo allá. Pero aquí en Sur Carolina sí son 350. Entonces lo que vale la póliza más el fee de calidad insurance, que sería el NSD, 350. Tendríamos que consultar con Víctor para ver cuánto cobran en Atlanta. Ok. Listo. Entonces vamos a pasar a General Liability. Y otra duda, Laura. Ujú. ¿Ese fee se cobra nada más cuando es una póliza nueva o también cuando son renovaciones? Cuando son renovaciones también. Ok. Ujú. Ok, el resumen de General Liability es un poco más pequeño y después vamos a ir al formato de cotización para las preguntas cuando los clientes llaman. Ok. Info básica de General Liability. Entonces sabemos que el Workers' Comp cubre a los trabajadores o al jefe. Ok, entonces, ¿qué cubre General Liability? Steph, ¿me ayudas, por favor? Una póliza de General Liability comercial cubre a terceras personas. Por ejemplo, si un cliente tiene una compañía de pintura y él compra una GL, esta GL le cubre las personas para las que él trabaje. Si él riega un tarro de pintura en los muebles del cliente, la póliza le paga los muebles al cliente, o si alguien se tropieza con un tarro de pintura en la casa donde el cliente está pintando, la póliza le cubre a esa persona que se tropezó por daños médicos, entre otros. Esta póliza no cubre trabajadores. Si algo le llega a pasar a un trabajador y el cliente solo tiene esta póliza y no tiene la Workers' Comp, no le cubre en nada. Liability, responsabilidad a terceras personas. Este seguro de General Liability lo tienen todos los negocios, ya sean restaurantes, en caso de que un cliente se enferme con la comida o se caiga dentro del restaurante. Un negocio de construcción, en caso de que el trabajo quede mal hecho, la póliza paga por daños a terceros.
En nuestra industria y para nuestros clientes, la General Liability es algo que se lo exigen a nuestros clientes si ellos quieren un contrato grande con alguna compañía. Las coberturas cubren igual que las coberturas de una liability de auto, pero son más altas. Las coberturas mínimas son de 100.000, 200.000, 100.000 y hay coberturas hasta 1.000.000. Ejemplo, 100.000 máximo que cubre pagos médicos a la tercera persona, 100.000 máximo que cubre por daños a propiedad y 200.000 máximo que cubre la póliza total de 100.000 más 100.000. Ujú. Y las compañías que venden esta póliza son Tapco y SIU. Ujú. Listo. Entonces, ¿qué diferencia escuchamos entre Workers' Comp y General Liability? General Liability cubre el trabajo, ¿ok? Entonces, esas son las dos diferencias más grandes entre Workers' Comp y General Liability. Y esas son las preguntas que nos hacen los clientes. ¿Qué me cubre el Workers' Comp y qué me cubre el General Liability? Entonces, General Liability cubre el trabajo. O si alguien que no sea un empleado se lastima en el trabajo, como el ejemplo que da aquí. Entonces, si yo estoy trabajando y estoy pintando y pinté la pared roja y el cliente lo quería verde, ¿ok? Entonces, el error fue mío, entonces mi General Liability me va a cubrir por el gasto de la pintura, por tener que reparar otra vez, pintar otra vez la pared del color correcto. O, como dice aquí, se me regó un bote de pintura, dañé el piso del cliente, el seguro de General Liability va a cubrir ahí. Si la persona tenía visita y yo estaba trabajando y dejé ahí una escalera y alguien se trompieza y se lastima, el General Liability va a cubrir. ¿Ok? Es el trabajo que está cubriendo el General Liability. Entonces son las dos diferencias más grandes entre Workers' Comp y General Liability. Workers' Comp cubre a los empleados, al jefe, si están incluidos, y el General Liability cubre el trabajo. ¿Ok? Y aquí, como dice, son coberturas muy más altas que los de auto, porque pues trabajos, mucho dinero para poder reparar. Tenemos que tener esas coberturas más altas. Un ejemplo, si yo soy alguien que hace la fundación, la base de donde se construye una casa, y la casa se terminó, ya todo, y se dan cuenta que el piso no está al nivel por 1 centímetro, por cualquier cosita, pero no está bien hecha la fundación de la casa. Eso se tiene que, o sea, tienen que volver a hacer la casa de completo. ¿Quién tiene que ser responsable? La persona que hizo el trabajo de la fundación, la base de la casa. Entonces, las coberturas tienen que ser mucho más altas porque sabemos que los trabajos va a ser mucho dinero que tienen que pagar para poder reconstruir la casa porque tienen que empezar de cero. Entonces, en eso son los límites que tenemos que asegurarnos también cuánto es la cobertura que necesitan, ¿no? Si alguien está haciendo un trabajo de landscaping, que es como cortar el pasto, jardinería, cosas así, ok, pero si es una persona, como el ejemplo que les di ahorita, que hace casas, ¿qué cobertura necesitan? Es preguntar cuánto es el límite que van a necesitar, 100,000 o 1,000,000, o a veces hasta más de 1,000,000, puede ser 2,000,000, dependiendo del tipo de trabajo que estén haciendo, cuánta cobertura ellos necesitan. Y por eso es tan importante el certificado ejemplo, porque algunos contratistas no reciben los límites tan bajos, aunque para nosotros puede ser alto porque estamos acostumbrados a ver límites más bajos con los de auto, pero para trabajo los límites son más altos porque es más gasto en casos de tener que pagar o una reparación. Ok. Estamos entendiendo que cubre General Liability hasta ahorita. Entonces de aquí vamos a ir al formato. ¿Ven en la pantalla? ¿Del formato no? No, ok. Empiezo otra vez. Entonces cuando recibimos la llamada de un cliente que necesita información de Workers' Comp o General Liability o quiere cotizar. Este es
el formato que nosotros podemos encontrar en Matrix bajo formatos. ¿Ok? En forms, en Matrix. Entonces, cuando ustedes reciban una llamada, lo primero que hacemos es ir a Forms y bajar este formatico y nos va a guiar en las preguntas que le tenemos que hacer al cliente por teléfono para poder colectar todos los datos, entre más datos mejor, y ya poder pasarle esta información a un miembro del equipo que esté en la oficina, que ya nos puede ayudar con la cotización. La idea es que ustedes puedan colectar toda la información para cuando ustedes se lo pasen a nuestros compañeros, sea más fácil que ellos ya hagan la llamada, busquen los precios y regresen la llamada al cliente. Pero entre más información ustedes puedan colectar de los clientes, pues más fácil va a ser para que el equipo pueda cotizar y buscarle los mejores precios al cliente. ¿Ok? Entonces vamos a ir aquí los requisitos. Bueno, requisitos que se necesitan para Workers' Comp y General Liability. Una identificación del cliente. Ok, pasaporte, licencia, si tienen licencia del estado. Para Workers' Comp es necesario el Tax ID o el social. Ok. Algo que en los seguros de autos no, ¿verdad? Entonces, Workers' Comp tienen que tener Tax ID y social. Entonces, esa es una de las preguntas que ustedes pueden hacer cuando están hablando con el cliente, dejándoles saber qué van a necesitar. Si ellos dicen que necesito Workers' Comp, tenemos que informarles si cuentan con Tax ID o social. Ok. Entonces, ¿qué estimado necesitan? Workers' Comp, GL, Workers' Comp con empleados. Los datos del cliente básicos, el teléfono, el nombre del cliente, su fecha de nacimiento. ¿A nombre de quién va a estar la póliza? ¿O tiene compañía registrada? Esta es una pregunta súper importante también. Algunos clientes vienen y dicen, quiero comprar Workers' Comp, General Liability, listo. ¿Cuál es el nombre? Laura, Tobar, ok. Me venden la póliza. Cuando me dan mi certificado, pero ¿por qué no salió a nombre de mi compañía? Ok. Algunos clientes, si no preguntamos, no nos dicen. Ok. Entonces, tenemos que hacer la pregunta, señor, señora, ¿usted tiene una compañía registrada? ¿Tiene una LLC registrada? Si ellos dicen que sí, pues entonces vamos a hacer todo bajo el nombre de la compañía. Pedir el Tax ID de la compañía, el certificado de la compañía registrada, pero es muy importante que preguntemos porque hemos tenido casos donde el cliente nos dice se vende la póliza y después quieren hacer el cambio a nombre de compañía. Okay. Entonces aquí nombre de compañía si tiene, Tax ID de la compañía y social o Tax ID de la compañía. Social de la persona o Tax ID de la compañía. LLC o DBA. ¿Cuál es la diferencia? O Inc. Inc. es una corporación que sería más de un dueño. LLC es un solo dueño. Y DBA es Doing Business As. Estoy haciendo trabajo bajo este nombre, pero no está registrada como compañía. ¿Ok? La diferencia entre eso, una LLC es una compañía que está registrada con el estado, tiene su propio número de Tax ID. Y un DBA es Laura, yo, mi persona, que hago trabajos bajo un nombre, pero no estoy registrada. No hay una separación entre mis cosas personales y mis cosas de trabajo. Les doy un ejemplo. Si yo tengo una LLC, que es una compañía registrada, y yo compro una camioneta para trabajo y la registro bajo Martínez Painting LLC, la troca está bajo Martínez Painting LLC. Y yo, Laura, compro una casa y la pongo a nombre de Laura. Ok. Entonces, si yo dejo un trabajo mal hecho y la persona me demanda y dicen, tiene que pagar $1 millón. Yo no tengo $1 millón. Entonces ellos van a decir, bueno, le vamos a quitar todos sus bienes de su compañía. Entonces me quitan esa troca que está bajo Martínez Painting. Ok. Estamos captando hasta ahí. Tengo una compañía registrada. Todo lo que está bajo el nombre de la compañía
me lo van a quitar en caso de una demanda. Si yo tengo un DBA donde no tengo una compañía registrada, entonces Laura compra una camioneta para el trabajo, pero no tiene compañía registrada, entonces tiene que estar la camioneta bajo de Laura. Y compro mi casa bajo de Laura. Y tengo una demanda. No tengo una separación de bienes, de trabajo y personal. Entonces me pueden quitar mi casa, me pueden quitar mi camioneta. Entonces eso es como un tip para poder informarles al cliente. Mire, el beneficio de tener una compañía registrada es que usted puede tener separación de sus cosas personales, así sus cosas de trabajo, en caso de una demanda, no se meten con sus cosas personales. Y informar al cliente, y muchos clientes que después de escuchar esto, ay no, ¿y ustedes no registran compañías? Claro que sí, les ayudamos, hacemos el cross-sell, ofreciéndoles el servicio de crear una compañía. Ok. ¿Cuántos dueños son? 1, 2. Entonces, hace la pregunta ahí. ¿Cuánto tiempo lleva la compañía registrada? Si es que tiene la compañía registrada. ¿Primer año? ¿Cuántos años? Años de experiencia. Y aquí dice más de 3. Ok. Regularmente todos nuestros clientes tienen 10, 12, muchos años trabajando en lo mismo. Entonces, eso regularmente nunca es menos de 3. Pero para el términos de las cotizaciones, debería siempre ser más de 3. Hasta ahorita nunca nos ha tocado un caso donde sean menos de 3, pero requieren más de 3 años de experiencia. Okay. Información del segundo dueño si es que aplica, la dirección, el estado y código postal y descripción detallada del día a día. Entonces, ¿qué tipo de trabajo está haciendo? Ok. Porque la persona puede decir pintura. Excelente, ponemos pintura. ¿Qué tipo de pintura? Pintura interior, pintura exterior, pintura donde pinta con un broche y un rodillo, no sé si usen la misma palabra de rodillo, la cosita que... o pintura con spray, que es como una pistola que spraya mucha cantidad, ¿no? Entonces, pintura, hay mucho tipo de pintura, ¿ok? Hago piso. ¿Qué tipo de piso? Laminado, vinyl, que es como plástico. O sea, hay mucho tipo. Entonces tenemos que ser muy detallados. Cuando ellos dicen hago cierta cantidad, es indagar más. Siempre hacer más preguntas. ¿Me puede? ¿Y qué tipo de pintura usa? Pintura de agua, pintura de aceite, pinta casas, pinta edificios. Entonces, eso es de indagar. Nos toca indagar mucho, ¿no?, a nosotras para asegurarnos que le estén cubriendo lo correcto. Porque nosotros le podemos poner pintura con rodillo interior, pero la persona deberá usar la pistola de spray. Entonces, esas pistolas de spray tienen mucha presión. Entonces, el riesgo es más alto que usen una pistola que usen una brocha. Ok, entonces tenemos que asegurar de hacer muchas preguntas, indagar bien de qué tipo de trabajo están haciendo y que te lo den detallado para poder asegurarnos que le cubran en caso de que algo pase. Ok. Residencial o comercial, nuevo o remodelación. Ok. Residencial y comercial. Pinta casas sería residencial. Pinta edificios sería comercial. Ok. Nuevo o remodelación. Pinta casas nuevas que nadie está habitando todavía, o pinta casas que están remodelándose, se están arreglando, están haciendo updates. Entonces, eso es un porcentaje, porque puede la persona decir, ay no, yo 80% del tiempo trabajo en casas, pero a veces me salen trabajos comerciales, entonces un 80-20. Y eso le podemos decir al cliente, de 10 trabajos, ¿cuántos son residenciales y cuántos son comerciales? Tenemos una idea. Ay, pues casi hago la mitad, 50 y 50, listo. Después de ahí la pregunta es si es nuevo o es remodelación. Ok. Va a tener esos porcentajes. ¿Cuántos empleados y payroll de cada empleado? Entonces ahí es la pregunta que hacemos. ¿Usted tiene empleados? ¿No tiene empleados? ¿Cuánto le paga a su empleado por año?
ayudarle a veces y dice, no, pues les pago 500 a la semana y es ayudarle al cliente a hacer ahí medio el estimado de cuánto le paga a su empleado. Y eso también es importante preguntar, listo, que tiene un empleado, le pago 500, ¿y cómo le pago esos 500 cada semana? Ay, se los pago cash, ¿ok? O le dice, ay, no, le doy un cheque. Entonces, si le da un cheque, sabemos que de su cuenta de banco va a poder ver esa deducción. Entonces, recordarle, ok, señor, entonces lo tiene que agregar porque le recuerdo que piden esa información a fin de año para su auditoría y van a poder ver esos datos. No podemos poder que no tiene porque no va a poder usted como esconder eso, ¿no? Porque va a tener que mandar esas pruebas. Tiene subcontratistas, tiene certificado de Workers' Comp de los subcontratistas, en qué estados trabajan. Esta pregunta es importante también. Nosotros tenemos cobertura en varios estados, pero tenemos que incluirlo si la persona está trabajando fuera del estado. Puedo tener una persona que vive en Sur Carolina, pero trabaja en Georgia. Entonces tiene que poder cubrir los trabajos en ambos estados. Entonces tenemos que agregarlos al seguro también. Ese no es como el carro, ¿no? Te cubre donde sea, no importa dónde estés. El Workers' Comp y General Liability los tenemos que incluir en el seguro para que lo cubra los estados donde él esté trabajando. Nosotros no cubrimos en todos los estados porque tenemos que tener licencias. Si no estoy mal, tenemos Florida, Tennessee, Georgia, Sur Carolina, Norte Carolina. Si un cliente llega con un estado que a lo mejor no tengamos, es preguntar porque no es tan difícil agarrar los códigos de otros estados, entonces para que indaguemos y podamos conseguir esos estados que los clientes a lo mejor necesiten. Y necesitan una dirección de cada estado donde ellos van a estar trabajando, física. Entonces, si ellos van a estar trabajando en Georgia o los de Georgia van a estar trabajando en Sur Carolina, tienen que tener una dirección del estado donde estén trabajando. Si no, no les cubren. Entonces, tienen que conseguir, a lo mejor tengan un familiar que viva en ese estado, amistad, alguien, pero tienen que tener una dirección. Okay. Si el trabajo dura más de 30 días en otro estado, necesitamos la dirección física del estado. Entonces, lo que estaba comentando. ¿Cuánto piensas vender este año? ¿Cuándo vendió el año pasado? Entonces, este es cuánto piensa el cliente que va a ganar y cuánto ganó el año pasado. El premium, lo que le van a cobrar por la póliza, basa en esta información. Entre más gane el cliente, más le va a costar su póliza, ¿no? Este es un estimado y se puede empezar con algo mínimo y después hacer cambios durante el año. No, pues apenas estoy empezando con este negocio, no pienso hacer mucho, pero ya medio año él tiene mucho trabajo y él viene y nos dice, quiero cambiar porque pues sí voy a ganar más a fin de año. Eso se puede cambiar en cualquier momento, pero sí necesitamos un estimado al principio para poder darle el estimado del quote. Okay. Si es Workers' Comp, entonces los nombres de los trabajadores, qué hacen, el Tax ID, cuánto les pagan, información de los dueños, si es diferente. ¿Cuáles fueron los últimos 5 trabajos que realizó? Esta información es importante también. Es si el cliente, eso también ahí pueden ver si lo que él contestó arriba de que si es comercial o es residencial o es nuevo o es remodelación, en verdad es si concuerda, ¿no? Entonces ellos te van a decir cuáles fueron los últimos 5 trabajos. Entonces hacemos la pregunta del cliente, no, pues pinté una casa nueva o pinté un centro comercial. Entonces poner esos datos para ver si la información es la correcta que estamos cotizando. Equipo especial usado. Eso va muy de la mano a, como les dije, que tenemos que preguntar mucho en qué es el trabajo que está haciendo. Si la persona hace pintura, ¿qué equipo usa? Usa brochas, usa la pistola de pintar, el spray. Si la persona hace piso, ¿qué tipo de equipo usa?
Entonces, eso nos ayuda a hacer más preguntas si no lo preguntamos arriba, ¿no? Porque si ya preguntamos, listo, y luego, ¿qué tipo de trabajo hace? Pintura, listo. Y cuando llegamos aquí, ¿qué usa para pintar? Entonces, ahí puede ayudarnos a hacer más preguntas para asegurarnos que estemos cotizando lo correcto. ¿Y qué medidas preventivas para los empleados usa? Entonces, si la persona sí tiene empleados, ¿ok? ¿Qué el jefe hace para que sus empleados no se lastimen o no haya accidentes? Un ejemplo que se les ocurra para alguien que pinta, que pueden usar preventivas. Que el jefe les proporcione algún arnés, por ejemplo. Sí, se tienen que subir a alturas, exacto. O como de esos lentes protectores para que no les vaya a entrar pintura a los ojos si usan el spray. La máscara esa, porque pues sabemos que el olor de la pintura es fuerte. Entonces, todas esas cosas ayudan también a que el seguro, no sea, entre más cosas preventivas tengan, las compañías van a decir, no, ok, menos riesgos hay que se lastimen. Entonces, eso es una información importante. Y aquí repite lo que necesitamos para la compañía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Algo Eh, que... Ujú. Perdona, solamente un segundo. En el cuadro que estaba justo arriba en donde dice class, ¿qué era lo que iba allí? Un poquito más arriba. Allí class code, ¿qué Ok. es? Información del dueño, nombre, título y class code. Cuando class code es el código que va relacionado con el tipo de trabajo. Entonces, el código de pintura puede ser, le estoy dando un ejemplo, 5502. El código Mm, de roofing puede ser 5503. Entonces, ese class code ya lo conseguiría el equipo donde ustedes les pasen los datos, ¿no? Ya que metan la información al sistema de cotización. Ok. Listo. Una cosa que sí quiero dejarles saber, ya se nos está acabando el tiempo. Si nosotros le hacemos la pregunta al cliente, dice, quiero workers' comp, quiero general liability. Una de las preguntas que debemos hacer es, ¿usted en algún momento ha tenido seguro comercial, workers' comp o general liability anteriormente? Ellos pueden decir que no, firme, 100%, no, nunca ha tenido. Cuando nosotros metemos esos datos de su tax ID, su fecha de nacimiento, su nombre, si en algún momento, así sean 5 años atrás, ellos tuvieron workers' comp, el sistema los encuentra. ¿Ok? Esa base de datos es muy, o sea, no hay cómo se escondan. Los van a encontrar. Entonces, si ellos no completaron la última auditoría, van a tener una deuda y no le van a dar esa póliza hasta que no paguen la deuda. Una preguntita, Lau. Ujú. El sistema los encontraría, o sea, igual haría el match si antes hacían DBA y ahora como LLC. Sí. Porque coincide, metemos ahí la fecha de nacimiento y el nombre completo. Así lo hagamos a nombre de compañía, se van a poner quién es el dueño de esa compañía. ¿Ok? Entonces se mete la información del dueño y lo van a encontrar. Y eso no lo encuentran, a veces lo encuentran inmediatamente, a veces al día, a los 2 días, y nos llega una carta diciendo, mira, encontramos algo que coincidía, es la misma persona, tiene esta deuda, tiene que pagar antes que pueda continuar con la póliza. Y el fee de los 350 o lo que cobren en Atlanta no es reembolsable para el cliente. Entonces nosotros le tenemos que dejar saber al cliente que si hay un match, que si encuentran alguna póliza anterior que tenga una deuda, no va a ser 100% reembolsable el dinero de la póliza que pagó. ¿Ok? Por eso le hacemos firmar aquí donde muestra, aquí hay que actualizarlo. Actualizar lo que no va a ser reembolsable el fee de la aplicación. ¿Ok? Porque nosotros por eso estamos dejándole saber de la posibilidad de que si tuvo lo van a encontrar. ¿Ok? Así sea la compañía y él lo esté sacando a su nombre.
Y en CCI encuentra la base de datos hasta con dirección. ¿Ok? Entonces yo, Laura, saqué una póliza, pero no pagué mi deuda. Y ahora le digo a mi esposo, sácala tú. ¿Ok? Tenemos el mismo apellido y estamos usando la misma dirección. En CCI va a decir, ¿qué relación tiene con Laura? Porque están en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llega. O sea, son muy, muy investigadores. Ellos quieren su dinero, quieren colectar esas deudas porque no son, son premiums altos, ¿no? Entonces son deudas muy grandes. Entonces ellos van a ver ese tipo de información y van a encontrarlos y te van a hacer como agente tú contestar eso. Entonces nosotros tenemos que hacer la diligencia de preguntarle al cliente qué relación tiene con esta persona, que sale en la misma dirección, que en algún momento tuvo seguro. Si el cliente dice, no es mi esposa, pues nosotros tenemos que contestar, tiene relación de esposa, pero X razón. Y ya la compañía va a decidir si sí le da o no le da la póliza. Más seguro que no le va a dar porque saben que por esa razón están haciendo ahora la póliza a nombre del esposo, porque la esposa tenía la deuda. Pero hay ocasiones que de veras no tienen ninguna relación. Si alguien retaba esa casa, ahora vive alguien más, entonces no hay ninguna relación. Ok, listo. Pero sí tenemos que indagar y dejarle saber al cliente que lo van a encontrar hasta con la dirección. Encuentran esos datos. Ok. Con eso, cerrando, la última cosita que quería dejarles saber es, una mujer puede venir y sacar seguro de trabajo. Ellas pueden tener su propio negocio, una mujer puede tener una compañía de limpieza, pero si ustedes tienen una llamada que es una mujer y dice, yo voy a hacer roofing, yo me voy a subir a los techos a componer los techos de las casas, puede ser, ya hay muchas mujeres trabajando en eso, pero no es muy común, ¿correcto? Entonces ahí toca indagar mucho. Señora, usted se va a subir a los techos. Si va el inspector de la compañía a ver el trabajo, usted va a ser la que está haciendo el trabajo y ella va a decir, no, pues no, va a ser mi esposo haciéndolo. Entonces sabemos que le vamos a tener que agregar un empleado, ¿no? Porque no es muy común y es como que ya esas pólizas tienen una banderita roja donde van a hacerle más seguimiento a esa póliza porque es una mujer con un trabajo más riesgoso que no es muy común. Sí se puede, pero tenemos que asegurarnos que estemos haciendo esas preguntas. Ya si es una mujer, dice, yo hago limpieza, ok, listo, ella sí lo puede hacer, incluso un hombre. Pero hay trabajos que pues regularmente no lo hacen las mujeres, entonces tenemos que prestar atención cuando recibimos esas llamadas o esas cotizaciones también. Ok. Mucho más información de Workers' Compensation Liability, pero era como lo básico para que tuvieran una idea. El formato les va a ayudar mucho si reciben una llamada, llenar estos datos y ya pasárselo al equipo avanza mucho, o sea, la persona va a tener muchos datos ya colectados para facilitar el estimado, la cotización para regresarle llamada al cliente. Tenemos la oportunidad de vender otro servicio que es crear una compañía si no tienen la compañía registrada, si les damos la información al cliente. Entonces espero les ayude. ¿Tienen alguna pregunta? Y si tienen más preguntas, pues me escriben o cualquier cosita, pero tengan algo ya básico para que tengan esta información. ¿Listo, chicos? Listo, Lau, muchas gracias. Muchas gracias, Lau. Era muy necesario. Sí, Listo, y es mucho, yo sé, pero si tienen preguntas, pero me imagino que les va a ayudar a tener algo básico, no saber nada. Sí, Lau. Muchísimas gracias. Listo, chicos, que tengan buen día. Muchas gracias. gracias Gracias. igual. Chao, gracias.